Muy buenas y bienvenidos al tercer episodio del podcast Sin Protocolos, en donde estaremos hoy tratando de debatir de nuevas cosillas y ya de paso de por ahí aprendemos algo nuevo. Explorando un tercer capítulo, llegamos a un Así tercer mismo. capítulo. Dime, Keiji, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Primera vez que grabamos en la noche, ¿verdad? Sí. Primera vez que grabamos a mitad de semana. O sea, hemos dejado de lado el trabajo por un rato. O sea, yo me tuve que venir, pero así volando. Claro, exacto. Es un miércoles en la noche, estamos grabando miércoles en la noche y... Pero hay una razón muy especial para eso. Una razón, no sé si es especial, pero llamémoslo así. Ok, a ver Bueno. si nos puedes presentar esa razón. Hoy es un capítulo bastante peculiar. Hoy vamos a dejar un poco de lado los temas que hemos estado hablando sobre Japón para entrar en algo bastante interesante con un invitado bastante especial. Con ustedes, el único, inigualable, el auténtico. Bueno, creo que él va a poder introducirse mejor. Va, con ustedes. Con ustedes, el gran José de Chile. Muchas gracias, Kei y Akira, por invitarme a este podcast. Hola a todos y todas que nos están escuchando de sus casas o desde el metro o desde donde estén. Gracias. A ver si... Me tengo que presentar. Sí, a ver si cuéntanos un poquito de ti. Kei es un hijo de José de Chile. Falta de Bueno, información. sí, claro. José Suzuki, con Claro. ustedes. Nos gustaría conocer Adelante. un poco más de ti. ¿Quién eres? ¿Qué haces acá? ¿Por qué has venido? ¿Quién te invitó? ¿Qué te invito? Claro. Cuéntanos. ¿Cuál es su gracia? No, miren, mi nombre es José Joaquín Suzuki. Tengo dos nombres, pero está Dos bien. hijos. No, pero es que usualmente el compuesto no se usa mucho, entonces es más fácil José. Vengo de Chile, tengo 31 años todavía, pronto voy a cumplir 32. Estuve acá estudiando un magíster en Waseda. Mi magíster es sobre Relaciones Internacionales, técnicamente, ese es mi título. Ya me gradúo ahora pronto, así que encantado de poder hablar con ustedes de mi investigación y de cualquier duda que tengan. Sí, un dato muy interesante que dijiste, que estás por cumplir 32 años, así que de aquí a unas horitas vamos a estar... Sí, ya no falta nada. Celebrando. así que Esto es especial, mira. Ese es los últimos Muy especial, por momentos. eso dijimos que... El primer dejamos capítulo todo. con un invitado, mi ¿Verdad? cumpleaños. Sí, ¿Verdad? sí. Los últimos Bien. momentos de José Consciente. Sin Sí, protocolo porque siempre creciendo. hablamos así re solos y hoy estamos Sí. con muchos ojos. Ah, sí, hay público. Este capítulo es bastante, pero bueno. bastante especial. Peculiar. Un poco. Peculiar. Sí. Pero bien, sin protocolos, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es que llegaste a Japón, cómo es que... En avión. No, Sí. No, Sí. Ahí, perdón, tenía que decirlo. le podemos poner los tambores ahí. sí. No, mira, llegué, la beca que, creo que Akira también tuvo la misma beca, ¿no? La beca de JICA, de líderes. Pues él también, ¿no? Sí, creo que acá tenemos algo mucho en todos, común. claro. Sí. Los tres somos becarios de JICA, de la beca de líderes, que tiene un nombre pompante, no me acuerdo ahora. Líderes en Nikkei, pongámoslo. Entonces vine acá a estudiar, después de haber trabajado muchos años. Yo soy periodista de profesión, de bachiller. Estuve trabajando un par de años. Trabajé en un diario, trabajé en una empresa, en una universidad como encargado de comunicaciones. Y luego decidí dar un paso profesional y estudiar acá a Japón. Uno, básicamente por la beca, que es bastante buena y te da la oportunidad de estudiar acá en Japón. Pero también por mis ancestros. Mi abuelo es de acá de Japón y también quería tener esa conexión un poco con Japón. Y tercero, porque encontraba que Waseda era un lugar bastante único en el mundo, que estudiar en Japón con un ambiente internacional da esa ventaja. Entonces me pareció una buena opción de venir a estudiar acá. Sí, yo creo que eso que dijiste de conocer nuestros ancestros y así es algo que compartimos también mucha gente que venimos aquí a estudiar, porque como que siempre nacimos con eso y tenemos curiosidad de Japón, queremos aprender más, queremos Claro. saber cómo vivieron nuestros abuelos, nuestros ancestros y así, ¿no? Claro. Pero sí, te quiero preguntar varias cosas también de cómo llegas, de qué te parece Japón y eso, porque nuestro tema Sí, principal nuestros es temas Japón, ¿no? pasados Sí. estuvieron relacionados a eso y un poco la migración y estas etapas del migrante, ¿no? Claro, ¿qué etapa estará, no? Bueno, pero, No, yo creo que eso es como etapa 1. No creo que alcancé mucho a superar barreras. Una aclaración. La etapa 1 hablaba un poco sobre el primer contraste que tenemos entre dejar el país y aceptar
las buenas cosas que tiene, tiene Claro, la Japón. frase 1 sería la parte no, de entonces no. admiración todavía. Admiración. Como que todo lo que te no, gusta... perdón. No, oh, entonces fase 2. fase 2. No Sí. te gustan algunas cosas, dices, me quiero volver a mi país. Yo creo que esa es buena opción. Sí. Ya, ya. O sea, porque ya 2 años viviendo aquí es algo, de verdad. Es algo, 2 años. No es que viniste por 6 meses a un intercambio, Claro, ¿no? es tiempo, 2 años es harto. Sí. Yo siempre dije que 2 años yo creo que es un tiempo ideal para conocer un poco el país, porque ya, por ejemplo, la gente que viene de doctorado, que son 5 años, eso ya es vivir. Es mucho permanente, uno ya conoce Hay más. una idea muy compartida entre varios que conozco que dicen que Japón es muy bueno para venir a visitar porque te abre muchas Sí, ideas, pero no es un lugar para quedarse a vivir. No sé si compartes eso. concuerdo, ¿ah? O sea, Japón tiene muchas cosas buenas. Ustedes lo han hablado en su podcast, en los 2 capítulos anteriores. ¿Lo escuchaste? Sí, pero por supuesto. Lo escuché. Qué bueno que no Tiene se que ser sigue, ¿no? un invitado que no escucha lo que va. Obvio, sí. El capítulo pasado hablaron sobre lo que no les gusta de Japón. Ya no hace falta que lo pruebes. Ya Y te creemos. en el minuto 5, no. Aquí le dijo Ya no. te creemos. Entonces sí, yo considero que, o sea, Japón es un país de primer mundo, tercera economía mundial, es un país muy cómodo para vivir. O sea, es indudable que en comparación a nuestros países sudamericanos, a Chile, Paraguay, Perú, sí tiene muchas ventajas, pero también, como cualquier país del mundo, también tiene sus desventajas. Y yo creo que opté más que nada por estar en mi país, que considero que puedo estar mucho mejor ahí que acá. Pero si te dieran la oportunidad de quedarte a vivir aquí con algún trabajo, alguna oportunidad, ¿te quedarías? ¿Crees que hay más cosas que puedas disfrutar o las ventajas o las cosas buenas de Japón pesan más que las cosas malas para ti? O sea, yo creo que ya esa posibilidad, si es que estuviera de quedarme, yo creo que ya no fue. O sea, yo creo que ya, aunque me pusieron un trabajo de aquí a 2 semanas, no creo que optaría por él, porque ya mi mente ya está en Chile, yo creo. Ya está volviendo hacia allá. Claro, tú Se viniste está a proyectando Japón hacia... Claro. ya teniendo decidido que ibas a volver, ¿no? No necesariamente, ¿ah? No necesariamente. No, para nada. O sea, uno nunca se puede cerrar a nada al principio. Claro, claro. Uno tiene un año más o menos Pero dime, ¿estos 2 años a ti te parecieron cortos o se te No. pasó volando? volando. Sí, 2 años, todas las personas me dijeron, 2 años se van a pasar volando. Y literalmente se pasaron Se pasaron volando. como un rayo por frente de mi ojo. No, ¿Te quedaron cosas pendientes por hacer en muchas, Japón? siempre yo creo que quedan pendientes de cualquier parte que uno está. Siempre uno quisiera hacer más cosas. Claro. Otras expectativas cuando uno llega y cuando se va. Aparte también estuvo el tema del coronavirus, entonces eso también afecta un par de planes. claro, claro. Pero sí, obvio. No, yo creo que en ninguna parte uno está 100% conforme. en Pero realidad. imagino que ahorita mismo estás más con la idea con las ganas de querer volver a Chile, ¿no? Sí, sí. Ah, ya. Yo creo que pronto voy a estar Ya como estás en el chip mentalizado ya. mental, va a volver pronto también a Chile, a la realidad local. Al volver ahí a Y qué acostumbrarse curioso, ¿no? Que diga a la realidad. A la realidad, sí. a la realidad real. Como volver a la rutina. Eso es Claro. algo que mucha gente también dice, que como que estar aquí es como que pensamos que nuestro tiempo paró, ¿no? Sí, Y luego volvemos sí. a nuestras casas y es como que todo el mundo envejeció y decimos, ¿por qué? Pero no nos damos Sí. cuenta que estamos viendo todos al mismo tiempo, ¿no? Entonces para nosotros es como, vi Pero es una que- vida paralela, Es que pero tengo que volver a la yo también vi realidad. este tema Magister también como una pausa entre mi carrera. Mm. O sea, ya había trabajado un par de años, quería darme también un pequeño descanso del trabajo, de la rutina laboral. Entonces también eso es bueno para poder Ya. reencauzar un poco también a donde Claro. uno quiere ir. Entonces yo lo vi por esa manera también, de un poco también poder disfrutar de Japón, o sea, también estudiar y aprender cosas nuevas, pero también de, claro, como decía antes, de reencauzar su vida, yo encuentro. Le había comentado a un amigo peruano, Rafa, que Un saludo para Rafa, un saludo para que nos está Rafa, escuchando. que nos está escuchando. Un abrazo, Rafa. Un poco sobre esta idea de volver a Perú y que todo queda como antes o volver a la rutina, ¿no? Y es 2 años de vivencias maravillosas en Japón, con buenas y malas cosas, y luego volver a Perú y decir, wow, se acabó. Se Tal acabó. vez sea como volver a empezar un poquito también, ¿no? Hemos crecido en Latinoamérica toda nuestra vida, prácticamente la familia, amigos, toda Sí, nuestra vida ha pero aún estado así ahí, ¿no? como que sí echaría de menos Echarías de menos. cosas de Japón o de la vida aquí, ¿no? Sí, Tal sí, vez sí. Pero, Pero obvio claro, que uno- luego vamos a obvio. volver a nuestros países y vamos a extrañar cosas de Japón, ¿no? O sea, Sí. definitivamente. Yo creo que es inherente a cuando uno está en otro lugar y ser migrante. Eso es uno muy, extraña claro, cosas eso de es sus muy ser países, humano, yo sí. creo. Claro, siempre uno tiene que tratar Obvio. de adaptarse a lo último, ¿no? Sí, Siempre. Obvio que sí, eso va a ocurrir siempre. Claramente cuando esté allá voy a extrañar Yo- el tema de la seguridad, Claro, ¿Existe el a mí- lugar perfecto? la conveniencia. No, A mí me gustaría yo creo que no, realmente. preguntarte cuando vuelves allá, ese es un año ya, ¿qué extrañas de Japón, no? Ah, Te, sí. te voy a decir ahora que voy a extrañar. La seguridad.
Sí, definitivamente, ¿no? Los Pikachus. Los pies. Los Pikachu. Los centros Pokémon. Pokémon, sí voy a extrañar mucho que haya muchas cosas de Pokémon en todas partes. Eso sí voy a extrañarlo harto. Sí, sí, sí. Que sea... Y la conveniencia también vivir acá. Acá finalmente igual es fácil vivir en Japón. Sí. Ya. Aunque yo no supe mucho el idioma, en realidad no es tan difícil. Si uno se puede manejar un poco con el idioma, Sí, ya sí, uno hay puede carteles vivir. en inglés. sí. Así. Bueno, y valga la redundancia aquí la aclaración de que nuestro amigo José aquí es fanático de Pokémon. Ah, sí, por eso. Por eso va el- Yo creo que acá me hice más fanático aún. Yo era fanático en Chile, pero acá aumentó. Porque es más fácil. en todos lados. está Oye, ¿y todo, fuiste, eso, sí. fuiste a este desfile de Pikachu en Yokohama? No, Oye, no, porque se ¿no canceló fuiste? por el coronavirus. Se canceló, Ah, sí. pucha. Entonces... Y creo que este año no se hizo, creo. No estoy seguro. No, no creo. ¿Tú has ido alguna vez en años anteriores? No, porque justo llegamos para el... Ah, ya. Ya. Para el COVID. Llegamos a ver el Ah, COVID sí, ya, nomás. ok. Claro, Pero tú- digamos, Y pero ¿pero luego llegaron se juntos? canceló. Sí, Ah, por cierto, ok. llegamos Entonces- en el mismo vuelo. Ah, yo pensé que llegaste un poco antes, como 6 meses. Nos antes. llegamos al mismo vuelo a Tokio y nos recibió ya. Kelly se queda 6 meses más, esa es la diferencia. Sí, sí, solo que yo estuve 6 meses al comienzo de Researcher Student y ya José empezó apenas llegó, empezó la Aparte, maestría. por eso se hizo más corto, porque yo empecé directo. O sea, llegué y, Ya y empezaste el... inmediatamente empecé a investigar y todo. No tuve ese periodo como de gracia, se podría decir. Desgracia. Desgracia. No, periodo de 6 meses que uno está como research student. Sí, que... sí, sí. Es Claro. tranquilo, adaptarse. Recuerdo que en el viaje de venida a Tokio comentabas un poco sobre tus deseos, sobre... Oye, ni yo me acuerdo de eso. A ver, esto me gusta. A ver. No, ¿Qué dije? yo me acuerdo de lo que A ver, hablamos. ¿qué quería? Yo estaba muy emocionado al llegar a Tokio. Entonces nos sentamos en... Qué bonito, como de esos sueños y así, ¿no? Claro, o sea... Nos sentamos no en el mismo asiento, ¿no? Uno al lado del otro, en el bus. La amistad aquí comenzó ya fuerte. Qué romántico. Y me empezaste a hablar sobre un poco tu idea de research y la idea de tu tesis, ¿no? Que nos llamó bastante la O sea, atención. sí ya lo tenías bien fijo ya. Sí, porque yo al postular acá ya tenía... Cuando hablé con el profesor guía ya le había comentado esto. Ya. Yo quería investigar y también había hablado con Jaika del tema, entonces ya... Sí. Está claro, el tema general está definido, pero faltaba el detalle más específico de la investigación en sí. Entonces, hablaste un poco sobre tu idea de enfocarte... ¿Tú eres periodista? Ujú. Y hablaste un poco sobre tu idea de enfocarte en las fake news, en las noticias falsas, ¿no? Que es un poco a lo que queríamos llegar el día de hoy. Y un poco... ir alrededor de este tema para que nos cuentes un poco sobre tu experiencia y lo trascendental que ha sido los fake news ahora en un mundo donde todo se mueve en las redes sociales, ¿no? Ujú. Primero, para empezar, ¿a qué apuntaba tu investigación? Mi investigación de tesis, lo que yo quería hacer, o sea, al principio, en un inicio cuando llegué acá, yo quería hacer una comparativa entre Chile y Japón sobre este tema de la noticia falsa, información falsa, etc. Quería ver un poco cómo distintas sociedades, un poco también los periodistas y también la gente veía este fenómeno. Pero mi tema como el nexo siempre fue tema de desastres naturales, llámese terremotos, etc. Yo siempre tuve la curiosidad de por qué la gente compartía, por ejemplo, noticias falsas o información no verificada durante desastres naturales. Porque me llama la Durante atención. desastres naturales. Por ejemplo, ¿por qué la gente comparte noticias falsas durante un terremoto? ¿Qué la hace llevar a eso? Por ejemplo, ¿te refieres a noticias de que murieron tantas personas y eso? ¿O, Claro. ¿o qué tipo de noticias? O tal persona dice tal cosa, va a venir otro por ejemplo, el típico caso es, Ah, ya. va a venir otro terremoto más fuerte de 10 grados y no sé. Claro. O Y por eso qué la me- gente dice que se evacúen en ciertos lugares que, Sí. no sé. ese Pero si tema. tú ves una noticia falsa, bueno, es que ves una noticia y ¿cómo sabes tú que es falsa o verdadera, no? ¿Buscas en las referencias o es una noticia bastante fácil de leer donde piensas tú que puede ser real o puede ser que no, pero aún así la compartes? ¿Cómo uno Claro. puede saber eso? Entonces, claro, para tener la idea anterior de por qué, esa era mi idea inicial. Entonces ya cuando, esa comparativa entre Chile y Japón, entonces cuando ya llegué acá, a Japón, hablé con mi profesor guía y el tema era un poco amplio para investigarlo En 2 años. en 2 años. Era un tema muy complejo y todo. Entonces decidí enfocarme solo en Japón Ya. y las razones de por qué la gente comparte estas noticias falsas. Ujú. Quería saber Ok. qué gatilla ese... Claro, ese tema. impulso. Entonces, una de las cosas por qué la gente comparte este tema de noticias falsas en los datos rurales es justamente porque encuentra que es novedoso el tema en sí, o porque tiene una foto muy atractiva, por ejemplo,
Y porque también piensa que es verdad. O sea, capaz la gente no tiene concepción de qué es verdad y falso en ese momento. Hay que considerar que también en un momento de mucho estrés, hay mucha información dando vuelta. Entonces es complicado. En el caso de que esa Como tú decías, persona sí crea eso, pues sí tiene sentido que lo comparta porque Claro. está tratando de ayudar, entre comillas, a otras personas. Pero muchas de las fake news tienen un motivo más como de tratar de manipular a la gente, tener un interés, sea político o lucrativo, o Sí. más o perjudicar a otra persona. Pero en este caso me parece raro porque ¿en qué te beneficia a ti como esparcir una noticia falsa sobre terremotos o sobre... Bueno, sí, justamente mucha gente comparte noticias también por un tema ya sea político Ujú. o por ganar también intereses de otra razón. También existe eso, otras razones de que la literatura comparada ha demostrado que existe. Finalmente hay un gran motivo de querer eso, ganar ventajas políticas. Por ejemplo, o si hay un adversario o un grupo contrario que tú quieras difamar o algo así, también influye en eso. Donald Trump. Ocurre mucho con el tema extranjero, como lo que ustedes hablaban en el capítulo anterior sobre los extranjeros acá en Japón. Ajá. Una de las cosas que pasa mucho es que los japoneses comparten mucha información falsa. ¿En serio? O claro, en general también en el mundo, en Japón, en otras partes del mundo, sobre extranjeros. Ah, Entiendo. Porque también tienen un cierto prejuicio ante ellos o tienen mira cierta... tú. Hay ciertas barreras cognitivas también. Hay cognitive bias, se dice en inglés. Sí. Que el cerebro hace eso naturalmente. Uno tiene ciertas tendencias a pensar. Ah, claro, eso sí también es Claro. verdad. O sea, la fake news justamente funciona por eso, ¿no? Porque ataca una parte de nuestro Claro. cerebro que tenemos una tendencia natural a que nos guste una noticia que coincida con nuestro pensamiento, ¿no? Ujú, totalmente. Es una gran Nuestra razón de convicción. por qué la gente... Por eso el tema de la noticia falsa es muy complicado atacarlo o poder vencerlo. Porque Sí. aparte no es un tema que viene de ahora de redes sociales. Ustedes entenderán que esto viene de hace siglos. Claro, siglos. pero ahorita con las redes sociales, pues eso se fue... Pero con las redes sociales Lo que ahora se es ha más fácil, más fácil compartirlo. intensificado. Y dos, es mucho más rápido lo que llega la información. Ahora, hay un trasfondo de las redes sociales a través de los algoritmos, ¿no? Para esto hay un documental muy interesante sobre el dilema de las redes sociales. Ujú. Es un súper documental que habla un poco sobre cómo las redes sociales o cómo las empresas han diseñado el sistema de las redes sociales para atraparte y para hacer su negocio, ¿no? Para esto ellos parten por la idea de que hay dos industrias que llaman a sus usuarios usuarios, ¿no? A sus clientes usuarios, que es la industria de las drogas Ah, mira. y el software, o sea, las redes sociales, ¿no? Ya. Entonces, el diseño está hecho para que tú te quedes ahí Mm. y para que a través de anuncios ellos puedan recibir el dinero, ¿no? Y no Ahora, solo anuncios, ¿no? O sea, también creo que es por el tema de que ellos usan tus datos para el Big Data, ¿no? Y de repente venden tus datos así. Obviamente no tus datos, sino del colectivo, de personas Claro. de Japón o gente Ahora, de Yo esta- creo que igual vende datos personales. No, complementando lo aparte, que yo creo que ambas. complementando lo que dice José sobre las personas siguen su convicción, ¿no? La idea que ellos ya tienen preprogramada, ¿no? Y eso se puede ver en el algoritmo que tienes, ¿no? Porque el algoritmo te va a decir lo que quieres saber, lo que tú quieres pensar, ¿no? Es una burbuja que está hecha como para mantener a los usuarios súper atentos en todo momento, ¿no? Claro, finalmente están captivos dentro Claro, de eso. súper atentos, ¿no? A ver, pero en Entonces- este caso estás diciendo que es el software el que crea las fake news o es No. otro humano. No, pero Lo que... dale. No, por favor, José. Mira, te voy a explicar que no. No, mira, lo que pasa, la fake news existe, es un fenómeno que existe esto, ¿no? Alguien los crea y alguien gana dinero con este tema. Hay muchas investigaciones que dicen que finalmente son pocos usuarios los que crean esto, pero se simplifican mucho. Ah, ya es todo por Y usualmente hay gente que programación. paga también a empresas que hacen esto. ¿Ustedes conocen a Cambridge Analytica? Ese caso Cambridge. famoso, ¿sí? Ujú. Bueno, es una empresa que también generaba estas noticias falsas Ah, para atacar a otro oponente, por ejemplo, políticos. Entonces, también es un negocio de generar dinero. una ventaja. Vemos que el negocio de la guerra es también un negocio de la misma guerra. Entonces, Ya. lo que pasa, lo que hace estas redes sociales con el algoritmo, que claro, como decía Keiji, te promueven cierto contenido que tú sabes que tú vas a interactuar con él. Ya. Te conocen mejor que uno, básicamente. O sea, las fake news sería el arma. No, perdón. Las fake news Es la bala, más que nada. es la Es la bala, bala.
y las redes sociales es el arma, ¿no? Esto es un medio Es como, totalmente. sí, la fake news es como la telaraña, ¿no? O sea, Claro. Lo mismo que WhatsApp. WhatsApp Sí. sirve para, Sí, para WhatsApp. difundir también. Sí, No, sí. WhatsApp no crea eso, sino que ayuda a que se difundan más rápido y más fácil. Y hoy en día todo el mundo ve el Facebook o el WhatsApp y se informa de las noticias. Piensa que se Sí. está informando Yo- de las noticias del día a Yo les día. quiero preguntar eso. Uno, ¿ustedes han compartido alguna noticia falsa? Y segundo, ¿cómo se informan ustedes de lo que pasa en general en el mundo? yo creo que hay que tener cierta confiabilidad en las referencias que estás usando, ¿no? Porque existen ciertas páginas web, existen ciertas newsletters, Ujú. periódicos, que son confiables, entre comillas, ¿no? Mm, Y que normalmente difunden la información correcta, ¿no? Ahora, yo me pregunto, ¿debemos confiar ciegamente y plenamente en esas fuentes de información? ¿No? Porque es lo que yo hago, ¿no? Tengo 3, 4 fuentes de información que creo que, Porque son medios, por tu New York Times, por el ejemplo, Comercio, por algo así ejemplo, estoy pensando. por ejemplo, claro, Ya. ¿no? Y por más que vea una noticia por otro lado, hasta que no salga ahí, no la voy a poder creer de todo, ¿no? Perfecto. ¿No? Tú, Akira. Yo Espera, en mi ¿has caso, compartido algo, no? Sí, he compartido, por ejemplo, noticias, escándalos en Perú, ¿no? No, pero ¿sabes que son verdaderos o sabes que son falsas? ¿Sabes que son Ya, falsas ese y es las el tema, ¿no? compartes? Porque yo creo que si salen ahí, son verdaderas y las puedo compartir. En estos medios. Sí, pero ahora yo no hago el research de, a ver, ¿cuáles son las referencias que usa? No, pero por ejemplo, te llega una información de tu amigo por WhatsApp. Dice tal cosa. ¿Lo has compartido? ¿Lo has reenviado a otra persona? Ya, yo no soy un usuario que reenvía cosas en Ya, WhatsApp. Perfecto. Ya, está bien. Solo quería saber porque ahí después lo comentamos. Akira. no, yo también de hecho que nunca he compartido ninguna noticia, eso. Ya, pero usualmente tú te informas. Perdón. A mí, yo tú no- te generalmente informas no. por otras personas también. Por ejemplo, no. amigos. Bueno, o- sí, amigos o lo que escucho, pero desarrollé este hábito desde que empecé a trabajar aquí en Japón, porque ellos nos decían, si quieren ser buenos shakaijins y así, tienen que informarse todos los días. Y en el tren traten de ver noticias y así. Y existe esta app de Nikkei, Ujú. no sé si Sí, conoces. sí, el diario. Ujú. Sí, entonces de repente tengo una suscripción compartida con otros amigos, entonces pagamos mitad y mira. mitad o así. Y a veces, no siempre, no todos los días, pero ahí suelo ver así noticias. Mira. Ujú. Esa es mi fuente. Yo les preguntaba esto porque básicamente ustedes son, yo creo que no son comunes en general en la gente. Ok. Ustedes, yo creo que ustedes son bien informados en realidad, porque la gente no tiende a hacer eso. Ya. La gente tiende a desconfiar mucho, en parte también este tema de las noticias falsas, es porque la gente desconfía mucho de los medios tradicionales. Mm. Confía de lo que dice Comercio o ABC de Paraguay Ah, sí, sí. o New York Times. El país. El país, claro. Entonces, eso genera por esa desconfianza. Y que ahí podemos entrar a otro tema de qué hacen los medios para retomar esta confianza. Porque sí hay mucha desconfianza en los medios, porque sí han actuado mal también muchos años. O sea, Claro. Sí. no han hecho mea culpas cuando se han equivocado, o no cubren la noticia. Claro. No objetivamente, porque yo no hablo de objetividad, más que nada con una postura más clara ante el lector. Entonces, claro, ustedes son dos casos muy extraños. Usualmente la gente no es así, la gente es un poco más suelta, se podría decir. Mm. Tiende a compartir algo que le interesa o no cree que es dañino y lo comparte con otras personas, con sus familiares. Ya. Algo que Claro. ve, que dice, oye, esto es interesante, o me llama la atención, o creo que te puede servir. Sí. Pero incluso siendo ellos una fuente de información, entre comillas, confiable, creo que no hay que ser muy cerrados en la idea de que, o sea, no tienen la verdad absoluta en todo momento, ¿no? Totalmente. Ser un poco flexibles con la información que posiblemente puede ser falsa, pero eso no quiere decir que en el futuro también va a seguir siendo falsa o va a seguir siendo verdadera, ¿no? También yo no soy quien para hablar de este tema, es un tema muy complejo que hay muchos académicos que no han hablado, el tema de qué es finalmente la verdad. Claro. Y otro tema es que tú dijiste, ustedes alguna vez han creído alguna fake news, pero habrá algunas noticias, alguna que otra que nunca se supo pues, si fue verdad o no. Totalmente. Hasta ahorita, ¿no? sabemos. Claro. Por eso, ese es el tema. Ahora No te puedo decir sí o no. vivimos en un ecosistema que hay mucha información rondando. Ajá. Demasiada información. Hay redes sociales, cada persona puede compartir lo que quiere, cada persona puede inventar lo que quiere. Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que uno ve y cree. Pero esto de las fake news se hizo el boom a partir de la propagación esta de las redes sociales, ¿no?
O sea, ya hubo desde antes, pero... El término fake news, o sea, para comentarlo a ustedes, se hizo popular después de Donald Trump. Donald Trump lo hizo popular. Por el Ok. tema este De de noticias falsas, claro, después de la elección Hillary 2016. Clinton y así, ¿no? Pero él lo hacía para desacreditar a los reportes que no eran favorables a él. Era como una noticia de que mantenían niños El esclavos. algo así, ¿no? Pizzagate. El famoso Claro, en Pizzagate. una pizzería, ¿no? Que es una teoría conspirativa mezclada. Finalmente, todos estos términos, noticias falsas, Pueden matar desinformación, gente. misinformación, teoría conspirativa, está todo metido en un mismo saco. Sí. Y fíjate cómo es tan fuerte esa convicción que te hace creer en esas fake news, que inclusive habiéndose demostrado que no había nada en esa pizzería, como yo diría que la mitad de los seguidores de Trump siguen creyendo que es cierto, ¿no? Y ahí se mezcla ese tema de Pizzagate con el QAnon, que fue toda esta teoría conspirativa de que Trump era el que iba a salvarlo. Ajá. Entonces, también en todo esto hay otros autores académicos que han visto que el tema de la mentalidad conspirativa de una persona también influye en creer fake news y compartir. Sí, esto es la conspiración también, hay ¿no? una alta correlación entre claro. ambos términos. Pero ¿qué clase de perfil deben tener las personas para poder encerrarse en esa burbuja de ideas, ¿no? Porque Pero ojo, sí, hemos tratado de ser flexibles con la información, ¿no? Sea verdadera si sabemos o no si es verdadera o falsa, pero hay gente que se hunde en una sola idea y por eso ahora tenemos tantas ideas radicales, ¿no? Sí. Tantas ideas radicales que están exponenciadas mucho por cómo las redes sociales nos comparten la información, ¿no? Y queremos seguir esta idea de que eso es correcto, ideas que pueden seguir esas formas de pensar. Las redes sociales nos van a ofrecer miles de formas, miles de herramientas, miles de referencias de información, falsas o no, para poder seguir creyendo en eso, ¿no? Lo cual crea puntos extremos, ¿no? Polarizar opiniones, ¿no? Ujú. Que ahora tenemos muchísimo. finalmente lo que hacen todas estas redes sociales, lo que hay que tener claro es que todo Twitter, Facebook, WhatsApp, más que nada Twitter en realidad, eso no demuestra una realidad. Twitter es totalmente una red social de elite, y eso está comprobado. Por lo menos en Sudamérica o en Chile, todas las discusiones que se dan en Twitter no son las discusiones que se dan en la vida real. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado con eso. Con lo que se discute ahí, no solamente lo que piensa la mayoría de la gente. Pero entonces este tema de que llega a un punto, entonces se podría decir que llega a un punto en el que la masa colectiva es tan grande que creen en alguna cosa que por más que se demuestre que es falso, va a seguir ahí la fake news, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, ¿cómo se combate eso? ¿Cómo se combate esto? Personalmente, yo creo que una de las soluciones que se podría dar, y que hay otros autores que también lo han dicho, que es una educación medial. Que exista una educación de cómo ocupar redes sociales. ¿Alguna vez ustedes han tenido algún curso sobre ocupar redes sociales? No. Cuéntanos un poco más. Por ejemplo, ¿qué significa ocupar una red social? ¿Qué es hacer, por ejemplo, hacer un RT o compartir algo? ¿Qué involucra eso? Todo el mismo tema de qué es una red social, qué es estos mecanismos, cómo se ocupa bien, cómo Claro, hacer cómo poner una límites a la discusión, claro, una exposición. discusión, lo mismo, tema de privacidad de datos en redes sociales. Cómo tener una conversación sana en redes sociales también. Entonces, perdón, esa es mi solución. También hay soluciones, por ejemplo, no sé si conocen los fact-checking, verificación de datos, Ujú. que son estas como sitios de periodistas o de trabajadores o de personas que intentan ver si una cosa es un dato verdadero o falso. Ujú. Yo estoy un poco de desacuerdo con esa idea, porque finalmente es demasiado taxativo que algo es o verdadero o falso. No, la vida no es así, no es blanco y negro. Claro. Siempre hay matices en esto. Y usualmente la cantidad de gente que ve eso también no es muy alta, la cantidad de gente que realmente se convence porque una persona le diga que es falso o no. Ujú. Porque caemos lo mismo, si, por ejemplo un medio dice que algo es falso, ¿por qué creer ese medio? Claro, o sea, es un sinfín, ¿no? Claro. Entonces por eso yo creo que hay que educar a la gente en este tema de redes sociales. Sí. De cómo verificar ellos mismos, que tengan una mayor reflexión antes de compartir algo, de decir, ¿será verdadero o será falso? ¿Por qué me está llegando esto a mí también? Claro, Yo porque creo eso que- te llega a ti justamente por lo que habíamos hablado antes, que es porque el sistema sabe que eso es lo que a ti te gusta o esta parte es parte de tu convicción. Ujú. Y una pregunta que, o sea, yo siempre quise investigar más también sobre el tema del tema de la ley que obliga a las redes sociales o a las aplicaciones
a pedir consenso de la del usuario de que permita usar sus datos. Porque siempre aparece, ¿no? Como El tema de las deseas... cookies. No, como deseas pedir a la aplicación que no registre tus datos, algo así, sí, ¿no? claro. Aparece. Pero eso fue por una ley, ¿no? Me imagino. Pero digo yo, si le das no acepto o pedir a la aplicación que no rastres mis datos, ¿cómo yo sé que realmente no están haciendo eso? Porque sea, ellos pueden poner con pantalla que sí, pero al final claro. sí usan, ¿no? Yo conozco un poco, eso no es un tema que yo he investigado, solo he leído por encima, pero parece que en Europa el tema de la protección de datos es muy importante y ha sido muy efectiva en el tema de regular este tema, de regular el tema de cómo se usan tus datos. O sea que hay penalizaciones sí. por eso. Yo creo que para la empresa yo creo que sí, no sé muy bien, pero yo sé que ha sido efectivo. Pero así que hablemos un poco de la fake news, sobre este tema de cómo regular las fake news vías legales. También eso genera controversia porque se puede generar un tema de libertad de expresión. Tú puedes, finalmente hay alguien que decide que es falso y que no. Entonces con eso va la sátira, puede ser coartada, sí. Cualquier opinión disidente puede ser coartada. Si un gobierno autoritario va a ocupar esa ley para manipular al final. Para manipular a gente que no lo critican. Entonces... Claro, porque lo que tú estás diciendo es que si hay alguna regla, alguna política, alguna ley que regule eso, obviamente va a haber una mente atrás de esa regulación. Claro. Y esa mente puede manipular al final. Totalmente. O sea, no puede caer en... El peso de las redes sociales no puede caer en una sola persona, en un solo grupo, ¿no? Para nada. Es como... Pero entonces, ¿qué? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos hay algo muy interesante que ha ocurrido últimamente, que se supone en las empresas tecnológicas... hay una ley de Estados Unidos que prevé que ellos no son responsables por el contenido que ellos generan. O sea, básicamente, si yo publico cualquier cosa en Facebook y alguien me demanda en Estados Unidos, no puede demandar a la empresa, sino que es personal. Claro. Y ahí hay mucha gente que dice que hay que eliminar esa ley para que las empresas sí se hagan responsables de lo que están haciendo. Y así controlen Facebook, más, ¿no? Filtren claro. más. Ya. Es como la de Elon Musk, que dijo que la empresa estaba quebrada, Tesla quebró, en un tweet, y le costó millones solo por hacer... Y él hizo esa jugada solo por probar, ¿no? Solo porque estaba... no tenía nada que hacer. O sea. Sí, o por el Bitcoin, dijo que el Bitcoin no era el futuro, así. Tomando marihuana cuando puso eso. Elon Musk es un personaje del que valdría la pena hablar todo un podcast, porque es un héroe o un villano, ¿no? Depende. Oye, yo creo que decir un poco en mi investigación, porque mi investigación igual es interesante para hablar un poco. Bueno, claro. entonces, mis conclusiones generales, ¿por qué es interesante? A ver, cuéntanos un poco sobre las conclusiones generales, porque tú creo que fuiste muy a fondo con el tema de las... Mira, yo en este proceso... En Japón. Sí, en este proceso yo aprendí mucho sobre redes sociales, leí mucho. Y el tema que a mí me interesa el tema de desinformación. Yo no hablo mucho de redes sociales, de noticias falsas, porque es un término que no se politizó mucho. Entonces, en general, la gente no tiende a ocupar ese término, sino tiende a ocupar el término de desinformación, información falsa, etc. Entonces, lo que yo quise comprobar era... Hay una teoría que se llama la teoría Rumor Theory, en inglés, no sé cómo se llama en español. La teoría del rumor. Claro, de expansión del rumor, se podría decir, de por qué los rumores se expanden. Un rumor, por definición, es una información que no está verificada, que puede ser falsa o verdadera. Entonces yo quería ver cómo estas variables, que yo seleccioné 7, permitían identificar si la gente compartía esto o no. Hiciste un experimento. Claro. Qué interesante. Okay. Experimento social, ¿no? Es un experimento que tiene sus limitaciones. La gente que yo entrevisté, o sea, que respondió a mi encuesta, fueron muy pocas. Son 200 personas para una población de Japón. No es representativa. Claro, pero... Pero tuviste los... Era al azar. Sí, se podría decir casi al azar, un poco. No fue 100% de azar porque es muy complicado. Debería haber sido otra forma de seleccionar. Pero bueno, igual puedo llegar a ciertas conclusiones, que es lo importante. Sí. Supone que hay 7 variables ¿qué tan importante tú consideras esta información? Esa es una. Claro, la importancia de la información. Ya. Importancia, ¿qué tan ansioso te pone esta información? ¿Qué tan ansioso te pone? Claro. ¿Cómo? Te genera contenido. Okay. ¿Qué tan ansioso está por la situación que estás viviendo? Ok. Pensemos que yo los puse en un escenario sobre el tifón Hagibis 2018. Entonces le pregunté qué tan ansiosos están en ese momento del tifón. Luego la incertidumbre. ¿Qué tan incierto es el contenido que estás viendo, que estás leyendo? ¿Qué tan vago es? Si es vago o es claro. ¿Qué tan incierto es la situación que estás viviendo sobre el futuro, sobre la consecuencia de este tifón? Yeah. Sí, son muchas cosas, ¿no? Sí, son cosas muy técnicas. También eso también dificulta. Sí. Ahí van 4. Pero ya voy viendo por dónde va él. Sí, importancia, faltan 3. Perdón que lo vi tantas veces, ya se me olvidó. Era qué tan creíble es el contenido. Ajá.
qué tan preciso es el contenido, preciso y verdadero. Ujú. Y el último ya no me acuerdo cuál era. Ok. Pero bueno, pero Ya. esa es la 6 y 7. Pero hay algún, o sea, prácticamente todas son subjetivas, ¿no? Totalmente. Son bastante abiertas a... Sí. Mm. Entonces, la gente tiene que hacer de la escala de 1 a 7 Ya. por cada contenido. ¿Tiene que ver con las 7 razones o es...? Una escala de Likert normal Ok, de 1 a ah, 7. wow. Ya. O 1 a 6, no me acuerdo, pero 1 a 6, 1 a 7. Entonces, finalmente, la conclusión que yo puse 4 informaciones, le mostré a la gente 4 informaciones que eran falsas, perdón, 3 informaciones falsas que circularon en el momento del tifón Hagibis, que la saqué de una página de fact-checking, que eran verificadamente falsas, que Ya. no eran verdaderas, Ok. nunca ocurrieron. Por ejemplo, una era una foto que aparecía como una nube gigante, pero eso no era Japón, sino que era Estados Unidos. Entonces alguien puso Ya. como esto está pasando en tal isla. Sí, sí, sí. Entonces, la idea era de la gente ver si lo compartió o no. Entonces, tienen que recordar el pasado, que es también una limitación. Y responder esta pregunta, ver qué tal se sentían y todo. Entonces, hubo 2 variables que fueron significativas. En 3 de los casos, en 3 de las informaciones falsas. Por ejemplo, ante mayor ansiedad de la información, ante mayor Incertidumbre. incertidumbre de la información, eso quiere decir que la gente no compartía la información. No compartir. Hay menos probabilidad que la gente compartiera esa Claro. información. Porque lo encontraba incierto, Sí, un poco lógico, sí, sí. totalmente. Y el segundo era, si no me equivoco, era el tema de la ansiedad de la situación. Entre más ansioso uno estaba por la situación que estaba viviendo, sí había más probabilidad de compartir información falsa. Ya. Eso por todo el tema de querer debatir el tema, de querer buscar soluciones Claro. tal vez, ¿no? Mm. Finalmente, este tema de la variable de rumor, los rumores también se generan en ciertos contextos específicos, como en desastres. Ujú. Porque la gente quiere hacer sentido de su situación, Mm. entonces busca información para hacer sentido, como decir qué está pasando. Claro, claro. Por eso comparte rumores, finalmente. Por eso compartimos rumores. Entonces yo quería aplicar ese tema de rumores hacia esta información. Se me ocurrió ahorita un experimento interesante como continuación de tu tesis, que sería, Ya, porque claro. ahorita la encuesta va a este tema de los desastres naturales, entonces tiene un énfasis negativo. Claro. Cuando más incertidumbre, menos compartes. Cuanto más Ansiedad, más más compartes. compartes. Pero ¿qué pasa si es un fake news que te hace feliz? ¿Se Totalmente. mantiene la cosa o se vira? Totalmente que no, sí, interesante. es verdad. Hay otra gente que ha investigado el tema de las emociones. Ya, porque está muy cuando ligado, comparte. ¿no? Totalmente, está Sí, súper ligado. súper ligado. La gente tiende a compartir informaciones más malas que buenas. Está comprobadísimo. Buen punto. Mm. La gente tiende a compartir información que les choquea más que no. A mi parecer, esto va creciendo, ¿no? Porque una persona puede hacer esto de compartir y eso, pero el tema del sentimiento también va creciendo. Totalmente. Porque existe esto que dijimos, que es el tema de que cuando el fake news tiene relación a nuestras convicciones o coincide con lo que a nosotros nos gusta, nuestro cerebro tiene una tendencia natural a creer que es cierto. Pero también está otra cosa, que es que nuestro cerebro, nosotros vemos una fake news y lo dejamos de lado. Luego vemos la misma fake news y dijimos, algún lado lo vi, pero no recuerdo. Pero ya está en nuestra mente, inconscientemente. Y luego vemos que otras personas aceptan que eso es la realidad. Entonces nosotros aceptamos que es la realidad. Especialmente las personas que están a tu alrededor. O sea, Sí, claro, en exactamente. las redes sociales. Y esto me hace recordar del efecto Mandela, no sé si te acuerdas, que lo hablamos durante Sí, el viaje, sí, sí. que es algo que es un pensamiento colectivo que todo el mundo asume que es cierto, pero nunca Pero, fue cierto. claro. ¿No? Es Como eso, que ya ¿no? se estaba haciendo. Claro, claro, claro. También otra razón es porque la gente comparte información falsa es porque la ha visto muchas veces antes. Ajá, Se hace una convicción Es de eso. que- Es como una... Porque claro, cree que puede ser cierto. O también hay claro. presión de grupo, obviamente. Sí, si sí, uno sí, ve sí. que la gente comparte y dice, A eso me oye, refiero, claro. ¿por qué no...? que está la parte individual, que ¿Será es... verdad? O sea, claro, uno pero- se empieza a cuestionar. Sí, pero está la otra parte que es grupal, que como mucha gente lo piensa, pues tú ya asumes que es cierto, ¿no? Ujú. Y eso es peligroso porque va subiendo. Ujú. Está bastante ligado a todo el tema de las emociones, más que nada. Sí. Hay toda una línea de investigación sobre emociones ahora. Es muy interesante. Y por lo mismo que creo que hay un cierto grado de ansiedad y paranoia, ¿no? Por las cosas negativas, yo creo que va relacionado también a una forma de autodefensa o poder
buscar una solución a lo que se está viviendo, en contraste con una noticia feliz, como dice Kira, que probablemente no cause un gran impacto o no se pueda expandir tan rápido como las noticias malas y falsas, ¿no? Pero qué complicado, ¿no? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo parar esto? Yo creo que ¿Cómo? No se había puede. estado investigando, bueno, una de las soluciones que destacaban en este documental que les comentaba es romper la burbuja, ¿no? Romper la burbuja y no seguir, primero que no seguir las recomendaciones que te pueda pedir la red social en la que estás siguiendo, ¿no? Ya. O la recomendación de usuario, la recomendación de tweets, porque al romper la burbuja vas contra el algoritmo, no se va a centrar en un solo punto que tú crees que estás siguiendo, ¿no? Sí. Pero, claro, ahora cómo romper la burbuja, o sea, qué cosa seguir, eso ya depende de ti, cómo quieres hacerlo, pero Claro, ser muy flexible. esa es una también. buena técnica como individual para tú tratar de evitar el peligro este de las fake news. Pero como grupo no sé si funcionaría porque no sé si ahorita la situación está más complicado o más sencillo. Porque como tú dices, hay gente que cada vez más se está enterando de esto de las fake news, entonces ellos mismos se ponen en las pilas para investigar más sobre esto es una noticia falsa. Pero al mismo tiempo, la tecnología va avanzando y cada vez el mundo está más conectado. Cada vez hay más cantidad de información a través de Internet. Entonces, se podría decir que es más sencillo o más complicado ahorita tratar de detener estas fake news. Espérense, y esto es solo el principio porque ustedes saben que a futuro van a existir los deepfake, que ustedes han visto esos videos las que se cámaras, pone... Sí. Entonces ahí ya va a ser casi imperceptible de ver qué es verdad y qué es mentira de verdad. Entonces, Sí. Y dicen como tú que dices, es súper esto va a ser- súper preciso, ¿no? Yo he visto, fue una conferencia online de una persona que sabe mucho el tema y nos mostraba ejemplos y es escalofriante. Sí. A ver, Uno para no la puede gente que distinguir. no... Sí, que explícanos no- un poco muy brevemente. Ya. Deepfake, gracias a la tecnología de la inteligencia artificial, los programas de video han llegado a ser tan poderosos que uno puede suplantar la cara a otra persona con su propia cara. Es como un Photoshop, pero ahora Como en un video. es como un motion, no sé cómo se llama esa técnica. Entonces uno puede, con su propia cara, si se pone algún sistema, meterla en la cara de otra persona, de un famoso. Tú puedes ser Luis Miguel si quisieras. Así mismo. Hay una cuenta de TikTok de Tom Cruise Ah, no- sí, no sí, es la sí, de sí. él. No es de- no es- Sí. y es... O sea, uno ve eso y dice, es él. Uno no puede distinguirlo. Está difícil. Entonces la barrera entre lo verdadero y falso cada vez va a ser aún más delgada y ahí ya no sabemos Claro. cómo va a combatirlo. Ya no... Estamos en Sería interesante ver qué va a pasar en el futuro, ¿no? Con una generación que ha crecido con... Eso mismo, también es muy con interesante. Tanta... Por eso digo yo que hay que enfatizar mucho la educación. Claro, ante lo esto. único que podemos hacer, como te dije, individualmente todos ya podemos ponernos las pilas a tratar de verificar siempre la fuente antes de compartir algo, antes de creer algo. Pero como grupo el único sistema es eso, la educación. Que más gente sepa y que aplique en su día a día, ¿no? Ojo, pero también el tema de verificar antes está bien, pero también hay que siempre tener una mente amplia de lo que está pasando. Uno tampoco se puede quedar con solo la historia de los Sí, medios. Claro, claro, te imaginas o sea, es que- vivir ojo con ahí. una Es que vivir- paranoia de que esto es cierto. Y eso, pensar de que existe una verdad absoluta, No, por favor, o sea, nunca... quedarte en un solo punto... A mí como periodista siempre me enseñaban en la escuela de periodismo que hay una objetividad. Que uno tiene que ser objetivo, supuestamente, cuando uno reportea. Pero finalmente hay que ser objetivo. Y eso se ha cuestionado mucho últimamente en la escuela de periodismo en general en el mundo. La objetividad ya no es un valor del periodismo, sino que debería ser más la transparencia con el lector, la veracidad, que lo que está diciendo es verdad, que ocurrió. O sea, que es veraz, más que objetivo. Porque finalmente uno como reportero, como periodista, uno está pasando por el filtro de sus propios ojos y escribiendo lo que está pasando. Claro. Lo que ya está escribiendo no es la realidad, es una percepción mía de lo que pasó. Ujú. Por eso yo creo que el tema de objetividad... Por eso también creo que el periodismo también tiene que reinventarse en todo este tema. Tiene que reinventar sus valores esenciales de lo que es. Lo que tiene que hacer el periodismo es descubrir las mentiras, básicamente. Exponerlas. Eso es lo que tiene que hacer el periodismo. El periodismo es el que descubrió Watergate, es lo que Sí, descubrió el archivo de Vietnam, Sí. etc. Te voy a dar un dato interesante Ok. que tal vez me lo contradigas, pero yo estoy convencido de que todo el mundo miente. ok, Todo el mundo miente. Ya. Me vas a decir ahora, yo no miento. Explícame ¿O no? por qué estoy mintiendo. Porque somos seres emocionalmente idiotas. Ok.
Y necesitamos esa mentira para hacer la vida No seas más- tan duro contigo. No, no. Pero, No, bueno, pero es muy Sí, denso esto sí, que sí. estoy contando, pero pero ya. es que yo creo que finalmente es como cualquier emoción humana. Si uno, Pero es que, no claro, puede decir que uno miente. nos Porque- creamos la mentira que mejor nos parezca para poder, Claro, poder vivir para... la vida que queremos. Sí, para que nuestra vida sea más sencilla y cómoda. El tema de las consecuencias de esa mentira también. ¿A quién afecta esa mentira? ¿Y qué Bueno, qué gran yo- profundidad a lo que afecta? yo voy es que todo el mundo hace esas pequeñas mentiras, pero es más para protegerse a sí mismo o a su ego, o para llevar una vida más tranquila, más vida. En Puede general, son pocas porque cuando decimos mentiras ya generalmente pensamos que son mentiras para dañar a otra persona, pero no siempre así. Es que son Porque mentiras ¿cuántas veces, a desde ver, el punto dime de tú, vista. ¿cuántas veces has recomendado películas que nunca has visto? ¿Cuántas veces has recomendado restaurantes que nunca has ido? ¿Cuántas veces? Sí lo he hecho, pero ¿tú Por lo has eso, hecho? por eso, claro, todo el mundo lo hace, Pero eso no es un engaño. pero no daña a nadie. No daña a nadie. Pero a eso me refiero, a que todo el mundo miente y que un mundo sin Sí. mentiras sería un mundo súper aburrido. Soy un mono hipócrita. Tampoco, O sea que decir la verdad es ser hipócrita para ti. O sea, pero es que si nadie miente, estamos todos ocultando algo. No, porque todo el mundo dice la verdad. Ah, pero es que... Claro, a eso. Pero bueno, como- pero es como creo el que nos loop estamos infinito. dividiendo un poco el Sí, tema. sí, sí. Puedes seguir con el. No sé si quieren tocar algún otro tema que les interesa. O sea, yo te quería preguntar el tema de tu conclusión. Si piensas que tu conclusión tiene un aspecto que sea particular de Japón. Ah, buen punto ese. El tema, contextualmente, Japón es interesante cómo ellos ven las redes sociales. El tema de noticias falsas. Acá no es un tema tan conocido como otra parte del mundo. Y inclusive en Asia. En Asia, en Tailandia, otros países del sudeste asiático, ha pegado con mucha fuerza el tema de noticias falsas. Se ha utilizado más. Se ha utilizado mucho más. Acá en Japón es mucho más desconocido y se empezó a ser más conocido con Donald Trump. Pero en esa área. Acá es mucho más conocido el tema de rumores, más que nada teoría conspirativa, eso existe. Pero también cuando componentes de redes sociales es muy extraño porque acá las redes sociales son utilizadas muy distintas al tema de Occidente. Eso es algo que me da un poco de miedo a mí, porque, bueno, miedo digo, pero los japoneses, sus redes sociales no publican nada privado. Ujú. Sí se mantienen, o sea, no, claro, no, sí O sea, se mantienen como, se se mantienen muy, no publican fotos de ellos, sus perfiles Muy nunca son de reservados. fotos, claro. Hay mucho del tema, se traslada mucho los temas socioculturales, las normas socioculturales se trasladan mucho desde la offline al online, se podría decir. Ellos intentan mantener cierta armonía online, Ya. no molestar al otro, etcétera. Por eso también son mucho más anónimos. Porque quieren ocultar también su identidad para no molestar o que no sean descubiertos. Y ellos no tienden a compartir mucha información en general. Entonces, para ellos que le pregunten, ¿ha compartido tu información? Para ellos es una cosa muy rara. De hecho, las cifras que yo manejo de la mini encuesta que hice, no se compartió mucho. Compartir fue lo menos que se hizo. La gente sí vio la noticia que yo le pregunté, pero no las compartió. Y ahí hay un gap muy interesante saber por qué. ¿Qué pasa en ese proceso de decir por qué no comparten esa noticia? ¿Juega un poco el tema cultural? ¿O ellos saben que es falso? Yo O creo que no es sé, más la parte cultural, como que... no querer molestar al otro, por ejemplo, no querer romper la Yo creo armonía. que, pero- de la red yo creo que social. tiene que ver con el chisme. Yo creo que los latinos somos más chismosos. Puede ser, tal sí. vez. Es Una Y tercera cultural. teoría. ansiedad, ¿no? ¿Qué tan diferente podría ser con Latinoamérica, no? Un grupo social que se expresa muchísimo en las redes sociales, ¿no? En contraste con... Entonces, suena un poco frío hablar de estas diferencias socioculturales, pero existen entre Occidente y Ujú, Oriente. ujú. Y se ve especialmente en redes sociales. Es impresionante. Me gustó mucho aprender un poco cómo la interacción acá en redes sociales, cómo la usan. Especialmente Sí. Twitter, que acá Twitter creo que es el segundo mercado más grande para la empresa. Acá Twitter se ocupa mucho. Mm, mm, Es mm. impresionante. Sí, yo creo que sí. Twitter, por lo Como menos en está Latinoamérica, no se Line. usa mucho. Claro, no sé si yo- últimamente sí, pero sí. por lo menos en mi época no. Mm, sí. Pero claro, uno ve los comentarios, no sé si usted comparte Twitter, pero Twitter acá creo que sirve uno- más para... Y esto es Información. otra cosa, pero no sé si tiene que ver con las fake news, con este... hashtag, Claro, los hashtags. activismo hashtag. espera, no sé si que llegue a decir algo. No, termina. Que yo tengo algo que aportar ahí. A ver, continúa. Que existe mucho el tema del ciberactivismo y que acá en Japón también se ha ocupado mucho, pero no sé si ustedes leyeron el caso que pasó en Estados Unidos con las ARMYs, con las bandas, sí, las con las personas bandas que siguen coreanas. las bandas coreanas. Ellas se unieron y pidieron tickets para un evento de Donald Trump, para un rally de Donald Trump, Ujú. y para que no asistiera nadie, y lo lograron. Finalmente no asistió casi nadie a ese evento,
porque las armies se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo y pidieron esos tickets. Lo dejaron sin poder que otras personas lo ocuparan. Entonces, estas redes sociales sí sirven para, por ejemplo, en este concepto yo no sé mucho, hay mucha gente que ha investigado esto, pero sí sirven para agruparse rápidamente en ciertos términos. Pero ese es el verdadero, Sí sirve. el gran beneficio que pueden tener las redes Claro, sociales, ¿no? totalmente. Sí, hemos hablado sobre todas las cosas negativas que puede traer las ideas falsas, con ideas falsas, pero tal vez esa es la mejor herramienta que nos puede dar con ideas reales, con una intención y poder movilizar a grupos sociales grandes como esto, ¿no? Hay muchos casos, tema de cuando los casos Me Too, el tema del abuso, del acoso sexual a mujeres, mucha gente se sentía apoyada por este concepto y se decidieron enfrentar este Ya, tema. como... Porque dijeron, Cara a la luz. hay gente que sí me está apoyando, que sí hay un movimiento que está generando y le dan confianza. Y ahí sí pueden sacar la voz y denunciar a sus abusadores y todo eso. Una gran herramienta es poder movilizar grupos sociales, apoyar a ciertas ideas, activismo, y tal vez esa es la mejor forma de poder contribuir a... la mejor forma de las redes sociales pueden contribuir con nosotros, ¿no? ¿Serán reales? ¿Serán falsas? Creo que... Pero las redes eso sociales es un tema de que... Sí, o sea, yo sí le veo un beneficio a las redes sociales. ¿Cuál la quiere ver? No, porque sí es un método, un medio de comunicación bastante útil, pero obviamente tiene su lado feo. Obviamente. Pero claro, a lo que o voy sea- es que su uso en sí, siempre que no sea obsesivo, siempre que no sea absoluto, tiene que ser un complemento. Exacto, no podemos... Entonces yo creo que sí es beneficiado. No podemos tomar las redes sociales como la única realidad que tenemos Exacto. de la vida, ¿no? Claro. Empezando porque la gente pone fotos que creemos que... O bueno, la gente cree que es la única realidad que viven esas personas, ¿no? Sí. Y eso conlleva otros problemas como pues ansiedad, depresión incluso. Pero estar conscientes de puede tanto ser falso como verdadero y debemos como que tener cuidado con la información que estamos manejando o viendo, ¿no? Pero bueno, para cerrar con unas conclusiones, no, que creo que ya las comentaste. Ujú. Creo que hay muchas cosas buenas que podemos rescatar de esto, ¿no? ¿Qué cosas buenas podríamos, en tu punto de vista, aprovechar de las redes sociales? ¿Cómo evitar caer mucho en el fake news, ¿no? O sea, yo creo que lo que se gana con redes sociales es, como comentamos, uno puede conocer otras realidades. Uno puede conocer otra información, otros aspectos, como siempre complementar. No me acuerdo quién dijo usted eso. Puede complementar. Antes solo estaban los diarios que nos decían esta es la verdad que ustedes tienen que creer. Pero ahora Y la está televisión. esta otra verdad, la televisión también. Ahora está otra verdad y uno puede complementar eso y generar su propia Ujú. realidad o su propia visión de lo que está pasando en el mundo. No se tiene que quedar con solo una versión. Eso lo creo más importante. También el tema de activismo, conocer otras personas, conocer otras tendencias. Ujú. Pero siempre, como decía, quiero ocuparlo siempre con responsabilidad, de no caer en abusos como cualquier cosa en la vida. Y cómo no caer en fake news. O sea, si la noticia es muy impactante, si a usted le genera un impacto grande, Ujú. si creen que es falso, no, sigan sus instintos. Y verifiquen. Si creen que algo raro, vean, investiguen, googleen, antes de compartir. Mm. Y si comparten, está bien. Uno se puede equivocar también. No es nada de malo. No es como que uno sea un animal, no sé, por compartir eso. Pasa. Un animal. Pasa. Yo creo que también me ha pasado también. Animal. Que soy hiper cuidadoso. Sí. Ya aquí para dar un dato random, o sea, obviamente como dices, no hay que sentirse culpable si uno de repente cree en una fake news, porque hoy en día ya están súper bien hechas, ya con todo el Sí. tema que hablamos. Y hay un dato random así que decía que hay un sistema AI de inteligencia artificial que se desarrolló en la Universidad de Michigan que es capaz de descifrar si una noticia es falsa o no con un 76% de precisión. Y en los humanos, ¿sabes cuánto es? ¿Cuánto? 50. ¿Qué te dice eso? 50 es azar. Es Claro, mitad y sí, mitad. sí, sí, Entonces, sí, sí. cada día está más difícil nosotros como humanos, justamente por las emociones, descifrar es verdad, esto no. Pero claro, los Pero consejos que también es diste... importante de saber de cómo alimentan a esa máquina para saber qué es verdad y qué es mentira. Ojo ahí. Conspiración ya también la... Sí. Te acordás que cualquier algoritmo también es Me creado, imagino es creado por humanos. que el Pero claro, experimento o sea, fue estamos- objetivo, ¿no? O sea, Sí, Claro. pero aparte estamos basados en las emociones que también nos pueden llevar por claro, un camino robot que no tiene emociones, así Claro. que- Ujú. Pero el algoritmo sí.
porque lo crea un humano. Pero el algoritmo, Ya, si el ya se algoritmo fue creado por varios humanos, tal vez tenga sí, menos pero igual al final el funcionalidad. algoritmo te estudia y probablemente te conoce mejor. Recuerda que los algoritmos no identifican bien a las caras, Sí, a las pero- caras claro, negras. pero seguramente Hay te un racismo inherente en muchos algoritmos de identificación facial. te conoce mejor que nadie el algoritmo. Sí, no, pero también el algoritmo está hecho por humanos, entonces es humano toma decisiones de qué hacer con el algoritmo. Sí, sí, sí. Es complejo, pero es interesante. Sí. Y bueno, busquen documentales en YouTube, YouTube es un gran... Perdón, YouTube es un gran... Un gran nido de fake news. Hay un rabbit hole que se llama. ¿Alguna fuente de información A ver, que joven. tú sigas y que nos recomiendes? Sobre este tema, o sea, hay dos autores que a mí me En general, gustan. no sobre este tema, en general sobre Ah, O sea, noticias. sí, o sea, No. como creo que ya han dicho varios, como un Yo, paso para ver si esto es suena falso muy o no. snob, pero yo tengo suscripción a New York Times y intento leer New York Times. Ok. Veo noticias de portales chilenos, pero también me informo por Twitter de cosas que pasan en Chile, obviamente. Obviamente. Pero claro, no es. Tiene varias fuentes de Pero no lo confirmación. comparto. Claro, ojo. que varias fuentes digan lo mismo, no solo Sí, una. exacto, claro. exacto. Claro, Y ese es el siempre tema. que lean las noticias, que sea en su página web, no, o sea, de su fuente, no en Sí, otra sí, página sí, sí, que sí. diga que la New York Times dijo eso, Claro. sino en la New York No, Times. que aquí lo he compartido y. Eso ok. sí es verdad. Y si Eso es hay importante que se estudios aclare. y eso que dicen el resultado, ¿no? Que cualquier resultado que diga que tenga la fuente El artículo científico. del research, de la investigación. Y Pero que más que esté eso- la universidad que hizo la institución y el año, porque claro, Es muy importante también seguir páginas confiables en general, porque hay muchas páginas que distorsionan datos, cosas así de estudios científicos. No sé, tipo noticias, no sé cuánto, bla, bla, bla. O algo así. Sí, sí. Como, no sé qué. Pero uno sabe más o claro, menos. pero tampoco, como dijimos, no hay que ser tan paranoico por como estar así con todo. No, para nada. Pero obviamente tener un Y poquito también, de margen. si se ocupa Twitter, seguir a personas que ustedes consideren relevantes, que reportar, si ven alguna cosa que está mal, reporten, sirve reportar. Bloquear y reportar siempre. Claro, bloquear Bloquear ese crecimiento, ¿no? Como a Donald Trump. Y bloquear para que la red social haga algo, porque si algo que está mal, reporten. Sí, algún día yo creo que va a llegar el momento en el que las redes sociales también van a tener que estar regulados para que no todo el mundo pueda decir lo que quiera. Pero sí, bueno. Libertad de expresión. Eso va a ser un gran debate. Sí. Es que no puede seguir Hay así. muchos Cualquiera puede decir- límites muy delicados ahí. ¿no? Mm. Pero bueno, gracias José. No, Muchas gracias a ustedes gracias. por la invitación. Muy Muchas gracias. interesante acá el Sí, tema creo de que conversación. sí, y- nos has nutrido bastante de toda la Esperamos fake que- news. Eso, perdón, yo no soy Sí. cero experto. O probablemente todo lo que nos dijo es cero fake. Bueno, claro, ahorita Ser experto. falta el cierre y diga que todo lo que digo fue fake No, y que no. no tiene que... Acuérdense, Todo lo acaba de crear, no José. confíe en mí, me puede hacer una verificación de datos, voy a salir falso, pero está bien. No, lo que yo digo es lo que yo he leído y como te metes el tema, siempre leo harto tema, así que... Claro, Sí. O sea, José el ha hecho mejor- una investigación profunda en esto. así El que- mejor ejercicio para realmente aprender de todo lo que tocamos hoy es que la gente realmente busque que cada dato que Claro. dijimos hoy es verdad o no. Sí. Por supuesto, Sí. por supuesto. Pero si no, bueno, igual la opinión invertida en este programa son dueños de cada persona. Así que- Sí. Así que bueno, para cerrar, ¿aquí hay algún comentario? No, muchísimas gracias José por Muchas venir gracias, José. Gracias. hacer este debate. Y sí, por ser nuestro primer invitado. Y gracias, ojalá le vaya bien en su podcast, lo deseo con todo mi alma. Y Oye, te deseamos lo ¿puedo mejor. mandar saludos? Claro, Obvio, claro, obvio. obvio. No, yo quiero mandar saludos a mi compañera de mi otro podcast que pueden escuchar. Vayan a su Que no tiene podcast. nada que ver con este podcast. Es mucho más, más informal. Ok. Se llama Asumamos que nos reímos cuando escribimos jajaja. ¿Dónde te podemos encontrar? En Twitter y Instagram, @asumamos jajaja. Asumamos que jajaja. cuando nos reímos, No, asumamos que no nos reímos que no cuando nos escribimos reímos jajaja. cuando escribimos jajaja. ¿Cierto? ¿En redes sociales? Creo que primero me río y luego escribo. O sea, Ah, si porque realmente, te ríes de si verdad, realmente sí, me sí. hizo gracia, sí. Si no, pues... No, sí. porque Pero hay gente que no pone lo- jajaja. Claro. Claro, que hay gente que está muy serio de decir, pone jajaja, eso es fake news. Sí. Eso fue fake news. Fake, ¿no? No, pero bueno. Sí. Sí, no. Saludo para Yael Mandler, mi compañera del otro podcast. ¿Cómo? Una vez más? Yael Mandler. Ya el Mander, ok. Saludos a Yael Y Mander. nada, Saludos. creo que te deseamos lo mejor en Chile. Te esperamos. Sí. Gracias. Ojalá podamos visitarte. Cuando quieran pueden hacer un Zoom. Un Zoom y... Ya. Va a ser la segunda reunión con José ya Segunda por reunión. Zoom. O hacemos el segundo capítulo con José en Chile, ¿no? Claro. Ah, mira. Puede ser un invitado ahí. Un galleta, como se dice. Un galleta. Un galleta. Galletas, sí. Cuando tienen a alguien, invitan al que está ahí disponible.
Ah, ya. Para rellenar. Tranquilo, tú no eres galleta ahora, o sea. No. No, sí, te No, amamos. puedo o sea, ser- Sí, claro. sí. Pero bueno. Eres el primero. Sí. Soy Ya. especial. Listo. Muchas gracias. Hasta pronto y nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao.